Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Amixes Podcast. En este nuevo episodio contamos con la presencia de Héctor Buenas tardes. y de Memo, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. a quienes les agradezco por su asistencia. Bueno, el día de hoy quisiera tocar un tema muy importante que pues es para todos los mexicanos. Y como ya saben, pues Andrés Manuel López Obrador, conocido también como AMLO, pues tuvo COVID. Pues esta es una situación bastante grave para todo el país, pero pues afortunadamente ya se encuentra con salud y nos dice el siguiente mensaje. Pero pues la falta de un presidente es algo que afecta al país en bastantes aspectos, ya sea en economía, en pues todos los demás aspectos de política y pues comercio con otros países también, que pues abarca lo mismo que economía interna también puede ser. ¿Tú qué opinas, Memo? Bueno, pues si te soy sincero, cuando escuché por primera vez acerca de que el presidente tenía este virus, pues no me fue de sorpresa porque a final de cuentas es bien sabido que no tuvo el mejor manejo en cuanto a la pandemia. ¿A qué voy? Si recordamos, cuando todo este asunto empezó y el virus todavía ni siquiera llegaba como tal, él todavía, en vez de que ya otros países desde antes que llegara el virus a América estaban diciendo, no, pues resguárdense, no salgan de casa. Él dijo totalmente lo contrario, dijo, salgan, abrácense, convivan con la gente y no sé qué. Aparte, no es como que haya tomado las mejores decisiones. Sobre este tema. Y pues el hecho de que no se cuide y durante las mañaneras que hace diario no salga con el cubrebocas, pues no es de extrañar que al final la enfermedad le haya pegado. ¿Ustedes qué creen? Pues bueno, obviamente es una tontería, la verdad, y eso. Bueno, sí, bueno, como veíamos en su video que mencionaba de que en cierta manera también daba las gracias un poco a las personas que sí se han estado cuidando con ese aspecto. Y bueno, en cierta manera, como mencionó Mike, pues sí se nota mucho esa como ironía o, bueno, discrepancia y así. Obviamente perder un presidente a medio lugar de presidencia va a dar un poco de desestabilidad o algo así, como que se van a volver, no van a estar tan estables las cosas y quizás surjan conflictos o algo así, por así decirlo. Pero bueno, también ignorando las cosas malas que hizo AMLO y moviéndonos a otro lado también, me gustaría mencionar cómo es que en cierta manera ciertos estados han hecho cosas mejores que el presidente. He escuchado que en Guadalajara les iba bastante bien, hacían bastante los cambios, pero sin embargo, pues se acabó cayendo también en cierta manera. Así es, Héctor, en eso tienes razón. Un presidente, pues es una persona que tiene que guiar un pueblo, que tiene que enseñarles la manera correcta de actuar ante una situación. Y pues teniendo un presidente como Andrés Manuel que pues demuestra que el coronavirus no nos afecta y que aún así teniendo la enfermedad, gracias que ya se ha recuperado el mismo presidente, pues está diciendo que el coronavirus no nos afecta, que podemos recuperarnos, cosa que pues algunos cuerpos actúan de diferente manera que otros. Pues sí, puede que algunos cuerpos actúen de una manera diferente, pero en sí, como tal, la enfermedad afecta demasiado a personas de su mismo rango y aún así no se preocupa por cuidar su salud, porque no, en dado caso no es solamente cuidar de sí como persona, sino que también tendría que estar al pendiente porque convive con sus hijos, con su esposa, con la gente con la que trabaja para dirigir al país, pero por sobre todo, como ya lo mencionaban, él ocupa el cargo del presidente de la República. A fin de cuentas, lo queramos o no, estemos de acuerdo con sus decisiones o no, él es el que ocupa el cargo más importante y sin él, Tarde que temprano el país podría terminar en una peor situación. Sí, en eso tienes razón. Y pues quiero tomar una frase que incluso en una película bueno, del Hombre Araña decían que un gran poder conlleva a una gran responsabilidad, que yo creo que incluso se puede aplicar en la vida cotidiana, como es el caso de un presidente que tiene que pues tener mayor responsabilidad, tiene que ser una persona que con más seriedad y bueno, con más seriedad y que pues
acate las reglas y haga todo lo posible para el bien de su país. Pues sí, pues al ser básicamente es la figura que representa a México y eso, pues obviamente eso, pues deja de decir de eso, ¿no? El como de que, bueno, ante estos periodos en el que el presidente no estuvo, bueno, no estuvo en presidente, no estuvo con cubrebocas o así, pues básicamente está reflejando mucho el contraste o así que se encuentra entre él y los mexicanos, en cierta manera. Y al ser todavía presidente de México y técnicamente nos representa a todos como los mexicanos, pues deja como una muy mala impresión, por así decirlo. Sí, pero aparte, como lo mencionas, en México el manejo de la pandemia está muy mal hecho desde el propio presidente, como lo dicen. Es más, es tan malo que hasta los otros países se dan cuenta. Incluso recientemente escuché sobre una noticia que decía que Canadá había decidido cerrar fronteras en cuanto a vuelos desde México hacia Canadá y de Canadá hacia México hasta el 30 de abril, justamente por esto de la pandemia, porque México ocupa el segundo lugar en más muertes a causa del coronavirus. Fíjate que esa es una noticia que es bastante, ¿cómo decirlo?, desalentadora para nosotros los mexicanos. Esto implica que, pues, por un presidente como Andrés Manuel, muchos otros países estén perdiendo la confianza, se podría decir, en México. Por ejemplo, como dices ahorita, que Canadá ya no quiere comerciar con México y está cerrando los aeropuertos y todo para ir pues, a encontrarse con México. Pues porque por lo mismo del presidente que ven que no cumple con su papel de cuidar al país y buscar la mejora, pues entonces están pensando que si se llegan a juntar con un país como México les puede afectar en esos aspectos. Es como un dicho que dicen que el que con lobos anda, a aullar se aprende. Sí, por ejemplo, pero bueno, tampoco no solo estamos viendo en relaciones diplomáticas o con otros países. Por ejemplo, fue el caso de que hace unos meses, igual la tienda de Best Buy, pues por cuestiones de esto también retiró todas sus tiendas aquí de México. En cierta manera, pues ahora perdemos un buen proveedor bueno, no de productos 100% profesionales, pero sí como que esa empresa y esas tiendas ofrecían pues algo, pues un poco más nuevo, por así decirlo, que comúnmente no encontraríamos aquí y pues el que se vaya una empresa de aquí pues va a restringir más las cosas, ¿no? Y también vamos a ver cómo esto se va a desarrollar pues con otros países. Si esto va a afectar nuestras relaciones comerciales bueno, ya pasó con Canadá y eso, pero también qué pasaría con otros, ¿no? El problema aquí no es solamente nuestra relación diplomática con otros países. No, tampoco le podemos echar completamente la culpa al presidente o al pueblo, sino que sería más cosa de ambas partes, porque a fin de cuentas, lamentablemente el mexicano se preocupa únicamente por sí mismo o de plano no se preocupa por nada, porque de por sí, si el presidente que se supone que nos debería dar el ejemplo no se cuida, nosotros tampoco nos estamos cuidando. Y algo que es muy común es que, pues es que esto estamos así porque el gobierno y que no sé qué, pero tampoco nos ponemos a ver qué estamos haciendo nosotros al final. Y es por todo esto que México está como está en cuanto a la situación del virus y es por eso que hasta los países se dan cuenta. En México la situación no es la más ideal y no están acatando las órdenes que se están dando en cuanto al manejo de la pandemia. Pues sí, es mucho lo que comentaste y eso. Obviamente no todos mexicanos somos así, pero quién sabe, es como de que tenemos, no sé si es algo cultural o algo así que tenemos a veces de que en cierta manera no hay, o estamos muy divididos, o bueno, es como mucho el caso de que nos estamos a veces peleando mucho por esta cosa o por la otra en vez de centrarnos en algo así en específico. Pero sí, creo que es algo que es más profundo de lo que podríamos decir. Bueno, que ha estado presente durante toda nuestra historia como mexicanos, y así. No sé, piensen algo al respecto, Memo, Miguel, ¿no? Pues yo tengo una idea más o menos.
de que el mexicano, pues no, se ha ganado más bien un estereotipo como los que ustedes están mencionando, porque pues bien está que no todos somos así y pues hasta donde, bueno, cada persona tiene una idea diferente de un mexicano. Yo, por ejemplo, pienso que los mexicanos son personas fuertes y que aguantan bastante bien ante una enfermedad o incluso ante una guerra, y pues que también son seres, bueno, en este caso que es una cultura en la que conviven mucho, que si llega un extranjero que pues lo saludan y todos no tienen miedo, pero pues ustedes dos pueden tener una idea distinta y pues es válido, pero pues lo que quiero llegar es que el estereotipo que se ha ganado con el paso del tiempo con los demás países es de una persona floja y que no cumple con sus responsabilidades como se debe, que es lo que ya venimos platicando pues anteriormente. Y este estereotipo pues puede afectar en, en varios aspectos, económicamente. ¿Por qué? Porque los demás países van a pensar por qué puedo o por qué voy a comerciar con un país que no se va a tomar en serio esto y me va a perjudicar a mí. Voy a perder pues mis productos y puede que incluso el virus, o bueno, haya una pandemia del coronavirus en mi país. Y pues eso es una situación o ese estereotipo es algo que nos afecta a todos. Sí, es algo triste. Bueno, porque, mira, pese a todo lo que dije y eso, aún así realmente pues, se puede ver bueno, el caso que yo más pienso es cuando ocurrió el sismo de septiembre de hace un par de años y el cómo se unió así todo México, ya sea para ayudar y así, pues es increíble, ¿no? Entonces es mucho ese caso, tenemos ese estereotipo, tenemos todo ese aspecto, pero también cuando nos unimos y eso, pues también logramos cosas interesantes, ¿no? Como que es algo que faltaría como hacerlo más seguido, por así decirlo. Es que más que nada el estereotipo es que, como bien lo dices, hace unos años todo el país se unió por lo del temblor. Pero el problema es que al final, la mayoría de las veces el mexicano se preocupa más que nada por sí mismo, pero aparte, dice, por poner un ejemplo, tal cosa es de color naranja. Y llega otra persona igual y dice, no, pero eso es de color verde. Y a lo mejor no se la quiere hacer de problema o algo, pero el primero que dijo que esa cosa era de color naranja, está enraizado en que es naranja y automáticamente califica solamente por pensar diferente a él al otro de que está mal y que su opinión no es válida. Eso es algo que también siento que es lo que ha perjudicado al país de crecer, porque estoy casi seguro de que si la situación fuera diferente, tal vez podríamos, no sé, soñar incluso con que fuera posible que México perteneciera al primer mundo. Así es, ese es un tema bastante interesante de pensar que México puede llegar a ser primer mundo, pues tenemos todos los recursos necesarios para llegar. Tenemos también un país aliado como Estados Unidos o Rusia, por ejemplo, que son de primer mundo, quienes nos proporcionan de tecnología y aspectos similares, que nos ayudan también incluso en gastronomía, en armas y todo eso. Y pues uno se pregunta por qué México no progresa. Y yo pues quiero dar mi opinión en la que pues quiero pensar que la manera o el motivo por el que no progresa México es más bien pues por la falta de, ¿cómo se dice?, solidaridad entre todos. Porque, bueno, yo decía que los mexicanos son unidos o no tienen miedo a los demás, pero pues también es cierto que también hay una cierta parte de la población que no es, pues que no es así, o sea que básicamente son muy egoístas o que se dedican a delitos y cosas así. Y pues para que México o un país pues tan bueno como México pues prospere, yo creo que tendría que cada quien poner su granito de arena, ¿no? Sí, como decían antes en los eslóganes, hacían así adelante y todo eso. Pero sí, quizás ver eso, bueno, como siempre, seguir educando así. Sigo teniendo la gran creencia de que la educación y el conocimiento creo que es la mejor manera de progresar o empezar así no solo a crecer, sino también a desarrollarse. Y así. Y bueno, pues, bueno, pese a que nos desviamos del tema de nuestro bien
yo he mencionado coronavirus y así. Bueno, estamos viendo mucho el cómo esta pandemia nos está afectando y así, y de cierta manera, bueno, también podemos un poco de ver el papel que tenemos ahorita acá durante la pandemia, en cierta manera, el cómo nos hemos adaptado, o bueno, cómo estamos tratándola cada uno, ya sea, previniéndonos, quedándonos en casa, o bueno, a veces incluso ignorando ciertas cosas, pero ahí vamos, de cierta manera. Pues sí, creo que al final lo que podemos decir es que si realmente queremos que haya un cambio, no tiene que cambiar solamente un sector de la población completa o en sí, o solamente el gobierno, sino tienen que cambiar cada uno de los elementos que integran el país. Si no, no vamos a alcanzar un cambio real, o puede que sí, pero sea momentáneo. Así es, Memo. Bueno, quiero agradecerles a ustedes dos por estar en este podcast conmigo. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.